En este volumen de los tratados psicológicos, publico 2 trabajos que, no obstante sus diferencias internas y externas, constituyen una unidad en la medida en que tienen una gran temática en común: la idea del eón, en griego aion, mientras que el estudio de mi colaboradora, la doctora en filosofía Marie-Louise Bonfrance, describe mediante el análisis de la Passio Perpetuae la transición psicológica de la antigüedad al cristianismo. Mi investigación se esfuerza por esclarecer, valiéndose de los símbolos del sí mismo cristianos, gnósticos y alquímicos, la transformación de la situación psíquica dentro del eón cristiano. La tradición cristiana está, desde sus orígenes, no sólo compenetrada por la idea, ante todo judeo-masdea, de la delimitación de los tiempos, sino también impregnada por el presentimiento de una inversión, en cierto modo enantiodrómica, de los factores dominantes. Me refiero al conflicto Cristo-Anticristo. Por cierto, la mayoría de las especulaciones históricas sobre los decursos y las determinaciones temporales están influidas desde antes, como ya lo muestra el Apocalipsis, por representaciones astrológicas. No es, entonces, sino natural que el mayor peso de mi observación caiga sobre el símbolo del pez, pues el león de Piscis constituyó el correlato sincrónico de los 2 milenios de desarrollo espiritual cristiano. En este lapso, la figura de Antropos, el Hijo de Hombre, no sólo fue amplificada y con ello psicológicamente asumida en un sentido progresivamente simbólico, sino que además trajo consigo transformaciones de la actitud humana, anticipadas ya por los primeros textos en la espera del Anticristo. Pues en cuanto esos textos sitúan la aparición del Anticristo en el fin de los tiempos, está justificado hablar de un eón cristiano del cual se presupone que ha de cerrarse con la parusía. Esta espera pareciera coincidir con la representación astrológica del gran mes de Piscis. Dio impulso a mi propósito de desarrollar estas cuestiones históricas la circunstancia de que la imagen arquetípica de la totalidad, que tan a menudo aparece en las producciones del inconsciente, tiene sus precursores en la historia. Estos fueron ya tempranamente identificados con la figura de Cristo, como por ejemplo lo he mostrado detalladamente en mi libro Psicología y Alquimia. Tan a menudo me ha solicitado el público lector sentar posiciones acerca de la relación entre la figura tradicional de Cristo y los símbolos naturales de la totalidad, es decir, del sí mismo, que me he decidido finalmente a emprender esa tarea. Ante las extraordinarias dificultades de semejante empresa, no me ha resultado sencillo decidirme, pues para superar todos los obstáculos y las posibilidades de error, harían falta un saber y una circunstanciada visión que infortunadamente solo me ha sido dado poseer en limitada medida. En cuanto a mis observaciones sobre material empírico, estoy razonablemente seguro, pero me doy cuenta suficiente, creo, de lo aventurado que es incorporar a mis observaciones el testimonio de la historia. Creo conocer también la responsabilidad que tomo sobre mí al añadir, continuando en cierto modo el proceso de asunción histórica, una más a las muchas amplificaciones simbólicas de la figura de Cristo. La psicológica, o inclusive al reducir, como pudiera parecer, el símbolo de Cristo a una imagen de la totalidad. Pero el lector no debe perder nunca de vista que no aduzco ninguna profesión de fe ni escribo tendenciosamente, sino que expongo reflexiones acerca de cómo podrían concebirse ciertas cosas desde la conciencia moderna, cosas que considero dignas de ser concebidas y que están en notorio peligro de ser devoradas por el abismo de la incomprensión y el olvido,
cosas, en fin, cuya comprensión sería de mucha ayuda para nuestra desorientada visión del mundo, al iluminar los fondos y los trasfondos psíquicos. Lo esencial de esta obra se ha configurado paulatinamente en el curso de muchos años, en innumerables conversaciones con personas de toda edad y grado de cultura, con personas que, en la confusión y el desarraigo de nuestra sociedad, corrían el riesgo de perder toda conexión con el sentido del desarrollo espiritual europeo y así caer en ese estado de sugestibilidad que proporciona fundamento y causa a las psicosis colectivas utopistas de nuestro tiempo. Escribo como médico y en virtud de mi responsabilidad de tal, no como representante de un credo. Tampoco lo hago como erudito, pues si no me atrincheraría prudentemente tras las segundas murallas de mi especialidad y no ofrecería flancos de ataque a la crítica con mi insuficiente saber histórico, arriesgando mi reputación científica. He puesto, en verdad, todo mi esfuerzo, en la medida en que mi capacidad de trabajo limitada por los años y la enfermedad me lo ha consentido, para asegurar la mayor confiabilidad posible a mi material documental y prestar apoyo, con la cita de fuentes, a la verificación de mis resultados. Apenas me hubiese sido posible la realización de mi proyecto si no hubiesen tomado a su cargo en destacable medida el penoso trabajo de biblioteca las doctoras en filosofía, señora Frey-Ron, señorita Bonfrance y señorita Scharf. A todas ellas quisiera aquí manifestar mi agradecido reconocimiento por tan comprensiva ayuda. Estoy particularmente obligado para con la señora Lena Wirtz-Eisner y además para con todos aquellos que me han asistido con su consejo o su trabajo en la lectura crítica del manuscrito y en las correcciones, entre los cuales no quisiera olvidar los destacados méritos de mi devota secretaria, la señorita Marie Jean Smith. Capítulo 1. El yo. El quehacer con la psicología del inconsciente me ha puesto frente a ciertos hechos que requieren establecer conceptos nuevos. Uno de ellos es el sí mismo. Se entiende por este término una magnitud que no corresponde a la desde siempre designada por el concepto de yo, sino que más bien la contiene como concepto de mayor extensión. Ha de entenderse por yo ese factor complejo al que refieren todos los contenidos de conciencia. Constituye en cierto modo el centro del campo de conciencia y en la medida en que éste abarca la personalidad empírica, el yo es el sujeto de todos los actos de conciencia personales. La relación entre un contenido psíquico y el yo constituye el criterio de lo consciente, pues no es consciente ningún contenido que no sea una representación para el sujeto. Con esta definición queda descrita y delimitada ante todo la extensión del tema. Por cierto, no pueden fijarse límites teóricos al campo de conciencia, siempre indefinidamente ampliable. Pero desde el punto de vista empírico, el campo de conciencia encuentra su límite en el ámbito de lo desconocido. Este consiste en todo aquello que no se sabe, o sea, lo que no está en relación con el yo como centro del campo de conciencia. Lo desconocido se divide en dos grupos de objetos: los externos, sensorialmente aprehendibles, y los internos de aprehensión inmediata. El primer grupo representa lo desconocido del entorno, el segundo lo desconocido del mundo interno. A este segundo ámbito damos el nombre de inconsciente. El yo, como contenido de conciencia, no es en sí un factor simple y elemental, sino complejo, que no puede como tal ser exhaustivamente descrito. Según lo muestra la experiencia, se sustenta en dos bases
aparentemente diversas. Primero, una somática y segundo, una psíquica. La base somática se infiere del conjunto de las sensaciones endosomáticas que por su parte son ya de naturaleza psíquica, están ligadas al yo y son por lo tanto conscientes. Dependen de estímulos endosomáticos, los cuales solo en parte transponen el umbral de conciencia, mientras que en parte considerable tienen un curso inconsciente, o sea, subliminal. Este carácter subliminal no significa necesariamente que sean de índole puramente fisiológica, así como tampoco que su índole sea la de un contenido psíquico. Dado el caso, pueden tornarse supraliminales, es decir, convertirse en sensaciones. Pero no cabe duda alguna de que gran parte de los procesos de estimulación endosomática es absolutamente incapaz de tomar estado consciente y de naturaleza tan elemental que no hay razón alguna para prestarle naturaleza psíquica, a menos que se sostenga la concepción filosófica de que sea de orden psíquico todo proceso vital. Contra este supuesto difícilmente probable, puede arguirse principalmente que amplía el concepto de psique más allá de lo debido, interpretando el proceso vital en un sentido no sustanciado, inequívocamente por los hechos. Los conceptos demasiado amplios se muestran, por regla general, como instrumentos inadecuados porque resultan demasiado vagos y nebulosos. Por eso he propuesto aplicar el concepto de psíquico solo a aquella esfera en que demostrablemente la voluntad puede todavía modificar el proceso instintivo de tipo reflejo, para lo cual debo remitir al lector a mi ensayo sobre el espíritu de la psicología, donde he tratado más de cerca esa definición de lo psíquico. La base somática del yo consiste, como se ha mostrado, en factores conscientes e inconscientes. Lo mismo vale para la base psíquica. El yo se sustenta por una parte en el campo de conciencia en conjunto y por otra en el conjunto de los contenidos inconscientes. Estos a su vez se dividen en tres grupos. Primero, el de los contenidos temporariamente subliminales, o sea, voluntariamente reproducibles, memoria. Segundo, el de los inconscientes, no voluntariamente reproducibles. Y tercero, el de los totalmente inaccesibles a la conciencia. El segundo grupo puede inferirse de los casos en que irrumpen espontáneamente en la conciencia contenidos subliminales. El tercero es hipotético, vale decir, constituye una consecuencia lógica de los hechos que fundamentan al grupo 2. Este, en efecto, comprende aquellos contenidos que aún no han irrumpido en la conciencia o que nunca irrumpirán. Cuando más arriba he dicho que el yo se sustenta en el campo de conciencia en conjunto, no entendía decir que consistiera en él. De ocurrir esto último, lo uno y lo otro serían absolutamente indistinguibles. El yo es sólo el punto de referencia fundado y limitado por el antes mencionado factor somático del campo de conciencia. El yo, no obstante el carácter relativamente desconocido e inconsciente de sus bases, es un factor consciente por excelencia. Es incluso una adquisición empírica de la existencia individual. Surge primeramente, al parecer, del choque de los factores somáticos con el entorno, y una vez puesto como sujeto se desarrolla por medio de nuevos choques con el entorno y con el mundo interno. Pese a la indesconocible amplitud de sus bases, el yo no es nunca más ni nunca menos que la conciencia en general. Como factor consciente podría hacerse de él, teóricamente, al menos, una descripción completa. Pero ello no daría sino una imagen de la personalidad consciente, en que faltarían todos los rasgos que permanecen desconocidos o inconscientes para el sujeto, mientras que la imagen conjunta de la personalidad debería incluir esos rasgos. Ahora bien, una descripción total de la personalidad es absolutamente imposible.
aún desde el punto de vista teórico, porque no se puede aprehender la parte inconsciente. Esta, como la experiencia lo muestra a saciedad, no es en modo alguno insignificante. Cualidades realmente decisivas son a menudo inconscientes y solo pueden ser observadas por las personas del entorno, o aún muchas veces deben ser laboriosamente descubiertas con ayuda de recursos técnicos. El fenómeno total de la personalidad no coincide evidentemente con el yo, es decir, con la personalidad consciente, sino que constituye una magnitud que debe ser diferenciada de aquel. Tal necesidad se impone solo, como es natural, para una psicología que se aboque al hecho del inconsciente. Y para esta resulta de la más extrema importancia esta distinción. Inclusive para la práctica jurídica ha de resultar significativo que tal o cual hecho psíquico sea consciente o inconsciente, por ejemplo, en la determinación de la responsabilidad. Por eso he propuesto dar a esta personalidad conjunta, presente pero no íntegramente aprehendible, la denominación de sí mismo. El yo está, por definición, subordinado al sí mismo, respecto del cual se comporta como una parte con respecto al todo. Tiene dentro de los alcances del campo de conciencia libre albedrío, como suele decirse. Por este concepto no entiendo nada filosófico, sino el notorio hecho psicológico de la llamada decisión libre en relación con el sentimiento subjetivo de libertad. Pero, tal como nuestro libre albedrío choca en el entorno con el orden de lo necesario, así también encuentra sus límites más allá del campo de conciencia en el mundo interno, subjetivo, es decir, allí donde entra en conflicto con los hechos del sí mismo. Del mismo modo que las circunstancias externas nos sobrevienen y restringen, así también el sí mismo se comporta respecto del yo como dato objetivo, en el cual la libertad de nuestro querer no puede sin más ni más producir modificaciones. Y hasta es un hecho conocido que el yo no solo no puede nada contra el sí mismo, sino que eventualmente es asimilado y modificado en gran medida por partes inconscientes de la personalidad comprendidas en curso de desarrollo. Está en la naturaleza de las cosas que no se pueda dar ninguna descripción general del yo, como no sea puramente formal. Cualquier otro modo de consideración debería tomar en cuenta la individualidad inherente al yo como una de sus cualidades capitales. Si bien los numerosos elementos que componen ese complejo factor son para todos los mismos, varían sin embargo hasta lo infinito en cuanto a claridad, tonalidad, afectiva y alcance. El resultado de su combinación, el yo, es por lo tanto, en la medida en que puede establecerse, una individualidad irrepetible, que en determinada medida permanece idéntica a sí propia. Esta permanencia es relativa, por cuanto en ciertos casos pueden sobrevenir profundos cambios de la personalidad. Tales transformaciones no son siempre, en modo alguno, patológicas, sino que pueden estar determinadas por el desarrollo y entrar por consiguiente en la extensión de lo normal. Como punto referencial del campo de conciencia, el yo es el sujeto de todos los procesos de adaptación en la medida en que son realizados por la voluntad. En la economía psíquica, pues, el yo desempeña un papel muy significativo. Su posición en ella es tan importante que en modo alguno carece de buenos fundamentos el prejuicio de que el yo sea el centro de la personalidad o de que el campo de conciencia es simplemente idéntico a la psique. Si dejamos aparte ciertas sugerencias de Leibniz, Kant, Schelling y Schopenhauer y los proyectos filosóficos de Carus y von Hartmann,
Solo la nueva psicología, desde fines del siglo XIX, con su método inductivo, ha descubierto las bases de la conciencia y demostrado empíricamente la existencia de una psique extraconsciente. Con este descubrimiento se ha relativizado la posición hasta entonces absoluta del yo, o sea, si bien éste conserva su cualidad de centro del campo de conciencia, queda cuestionado en cuanto punto central de la personalidad. Sin duda tiene parte en ella, pero no es el todo. Según ya se ha mencionado, resulta imposible apreciar cuán grande o cuán pequeña sea esa parte, o en otras palabras, hasta dónde es libre o es dependiente de las condiciones de la psique extraconsciente. Solo podemos decir que su libertad está demostrablemente limitada y probada de dependencia en aspectos decisivos. Según mi experiencia, se hará bien en no subestimar la dependencia respecto de lo inconsciente. Por supuesto, no ha de decirse esto a quienes ya sobreestiman la significación de este último. Cierto criterio para la justa medida lo dan los fenómenos psíquicos que son consecuencia de una estimación inadecuada, sobre lo cual volveremos más adelante. Antes hemos dividido el inconsciente desde el punto de vista de la psicología de la conciencia en tres grupos, pero desde el punto de vista de la psicología de la personalidad, la psique extraconsciente admite una bipartición, a saber, una parte cuyos contenidos son personales y otra cuyos contenidos se caracterizan por ser impersonales o colectivos. El primer grupo corresponde a contenidos que constituyen partes integrantes de la personalidad individual y por lo tanto podrían igualmente ser conscientes. El segundo viene a ser una condición o base de la psique constante y general, continuamente idéntica a sí misma. Esto no es, naturalmente, sino una hipótesis impuesta, sin embargo, por la peculiaridad del material experimental, aparte de que resulta altamente verosímil, que la semejanza general de los procesos psíquicos en todos los individuos se funde en un principio constante, igualmente general e impersonal. Por lo tanto, exactamente como el instinto que se hace manifiesto en el individuo, no es sino la manifestación parcial de una base general instintiva. Capítulo 2. La sombra. Los contenidos del inconsciente personal son adquisiciones de la vida del individuo. Los del inconsciente colectivo, en cambio, son arquetipos presentes siempre y a priori. En otros lugares he tratado la relación entre arquetipos e instintos. Entre los arquetipos son caracterizables empíricamente con más claridad aquellos que con mayor frecuencia e intensidad influyen sobre el yo, eventualmente de manera perturbadora. Son la sombra, el ánima y el animus. La figura más fácilmente accesible a la experiencia es la sombra, cuya índole puede inferirse en gran medida de los contenidos del inconsciente personal. Constituyen una excepción a esta regla solo los casos en que están reprimidas las cualidades positivas de la personalidad y por consiguiente el yo desempeña un papel esencialmente negativo, es decir, desfavorable. La sombra representa un problema ético que desafía a la entera personalidad del yo, pues nadie puede realizar la sombra sin considerable dispendio de decisión moral. En efecto, en tal realización, se trata de reconocer como efectivamente presentes los aspectos oscuros de la personalidad. Este acto es el fundamento indispensable de todo conocimiento de sí y consiguientemente encuentra por regla general resistencia considerable. Si el autoconocimiento se asume con medida psicoterapéutica, constituye a menudo un proceso laborioso que puede llevar largo tiempo. Una investigación más ceñida acerca de los rasgos
de carácter oscuros o minusvalías que constituyen la sombra, muestra que tiene naturaleza emocional y cierta autonomía, y son por consiguiente del tipo de la obsesión, o mejor, de la posesión. Pues en efecto la emoción no es una actividad, sino un suceso que a uno le sobreviene. Lo emocional ocurre por regla general en los momentos de mínima adaptación, y pone a la vez de manifiesto la base de esa adaptación disminuida, o sea, cierta minusvalía, y la presencia de cierto nivel inferior de la personalidad. En este plano más profundo, con sus emociones poco o nada sujetas a control, uno se comporta más o menos como un primitivo, que no solo, carente de voluntad, se constituye en víctima de sus afectos, sino que además tiene aún una incapacidad notable de juicio moral. Ahora bien, aunque la sombra puede en cierta medida y con penetración y buena voluntad ser incorporada a la personalidad consciente, la experiencia enseña que existen sin embargo ciertos rasgos tosudamente resistentes al control moral, sobre los cuales por ende se muestra prácticamente imposible ejercer ningún influjo. Estas resistencias están por lo general estrechamente ligadas a proyecciones que en cuanto tales no son reconocidas y cuyo reconocimiento significa una empresa moral muy por encima de las posibilidades comunes, mientras que los rasgos propios de la sombra pueden ser reconocidos sin excesivo esfuerzo como características de la personalidad. En el caso de esos rasgos, falla tanto la voluntad como la penetración, porque el fundamento de la emoción parece sin lugar a dudas situado en el otro. Para el observador objetivo, puede ser de toda evidencia que se trata de proyecciones. Sin embargo, cabe poca esperanza de que el sujeto las vea. Hay que estar ya persuadido de que uno también a veces puede equivocarse para estar dispuesto a separar del objeto las proyecciones emocionales. Supongamos que en determinado individuo no existe ninguna disposición a reconocer proyecciones. Entonces el factor que las produce tiene libre juego y, si se ha puesto un objetivo, puede cumplirlo o producir el estado característico que sigue a su cumplimiento. Notoriamente, el proyectante no es el sujeto consciente, sino el inconsciente. Por lo tanto, uno no hace la proyección, la encuentra hecha. El resultado de la proyección es un aislamiento del sujeto respecto del entorno, en cuanto que se establece con éste una relación no real sino ilusoria. Las proyecciones transforman al entorno en el propio, pero desconocido rostro del sujeto. Llevan, pues, en última instancia, a un estado autoerótico o autístico, donde se sueña un mundo cuya realidad permanece empero inalcanzable. El sentimiento de incompletez, que así surge, y el sentimiento peor aún de esterilidad, se interpretan a su vez por proyección, como malevolencia del entorno, y por medio de este círculo vicioso se accede al aislamiento. Cuantas más proyecciones se insertan entre el sujeto y el entorno, tanto más difícil resulta para el yo ver a través de sus ilusiones. Un paciente de 45 años, quien padecía desde los 20 de una neurosis obsesiva que lo excluía enteramente del mundo, me dijo: «No puedo admitir que haya desperdiciado los 25 mejores años de mi vida». A menudo resulta trágico ver qué aguda penetración pone una persona en estropear su propia vida y la de los demás, sin poder percibir por nada del mundo cómo toda esa tragedia proviene de ella misma y ella misma la realimenta y mantiene de modo continuo. Su conciencia, por cierto, no lo hace, pues se lamenta y maldice de un mundo traicionero
que se le retira a una distancia cada vez más lejana. Más bien es un factor inconsciente el que teje esas ilusiones que se velan a sí mismas y velan al mundo. Ese tejido termina de hecho en un capullo donde el sujeto queda finalmente encerrado. Cabría suponer que aquellas proyecciones que difícilmente o en absoluto pueden disiparse pertenezcan también al campo de la sombra, es decir, al lado negativo de la propia personalidad. Pero, desde un punto dado, esa suposición se vuelve insostenible, pues los símbolos que entonces aparecen no apuntan al mismo sexo, sino al opuesto, al hombre en la mujer y viceversa. Como fuente de las proyecciones figura, pues, no ya la sombra del mismo sexo, sino el sexo contrario. Aquí se encuentra uno con el animus de la mujer y el ánima del varón, dos arquetipos en mutua correspondencia cuyo carácter autónomo e inconsciente explica la persistencia obstinada de sus proyecciones. También la sombra es ciertamente un motivo muy conocido en mitología, pero como representa ante todo el inconsciente personal y por lo tanto su contenido puede tomar sin demasiada dificultad de estado consciente, esta mayor transparencia y realizabilidad, la diferencia del par animus y ánima, que está señaladamente más lejos de la conciencia, de modo que en las condiciones usuales rara vez o nunca puede ser objeto de realización. Con un poco de autocrítica, la sombra, pues, es susceptible de hacerse transparente sin dificultad mayor en la medida en que es de naturaleza personal. Pero cuando aparece como arquetipo, da lugar a las mismas dificultades que el ánima y el animus. Dicho de otro modo, está dentro de las posibilidades que uno reconozca el mal relativo de su propia naturaleza. En cambio, constituye una experiencia tan rara como conmocionante el verse cara a cara con el mal absoluto.